es doctora en Información Geográfica de la Universidad de Wageningen en Holanda, pero se formó como agrimensor aquí en la Universidad Nacional de Córdoba y fue becaria de investigación en la Universidad Politécnica de Madrid. Y trabaja actualmente como docente investigadora de la Universidad de Azuay, Ecuador. Y sus temas de investigación y docencia son métodos de análisis espaciotemporal y geoestadísticos orientados a ambiente y a clima. Bienvenida, Dani. Muchas gracias, Priscila, por la presentación y sobre todo por la invitación de estar en este evento. Estoy realmente contenta de estar aquí. Estoy solo compartiendo la pantalla para poder iniciar la presentación y me confirman si es que están viendo. Perfecto. Estoy viendo, así que apenas empiezas a hablar, corren tus 15 minutos. Muy bien, perfecto. Me van avisando del tiempo. Okay. El tema que hicimos como primera presentación del día de hoy, voy a decir un tema fácil, porque es introducir la reproducibilidad computacional, pero sobre todo contarles un poco por qué es importante y cómo podemos poco a poco ir tomando nuevos hábitos de trabajo en relación con la reproducibilidad computacional. Entonces, ¿qué es básicamente? Es tratar que otra persona pueda ejecutar el código que hemos creado en un futuro, tratando de llegar a los mismos resultados. Entonces, aquí me veo aquí arriba en esta imagen. Voy a usar varias imágenes de Turing Way, que es una iniciativa realmente interesante que les propongo que revisen. Van a encontrar mucha información sobre reproducibilidad y sobre ciencia abierta y Open Science. Y aquí hay alguien que está siguiendo un poco los pasos de mi script, de mi código, y quiere reproducir qué datos necesita, qué herramientas necesita, cuál es el camino que debe seguir para poder llegar a mis mismos datos. A veces esto estamos pensando en otras personas, pero también nos podemos encontrar nosotros mismos en un futuro tratando de volver a reutilizar datos o código del pasado, y nos podemos llegar a ver en algunos problemas. ¿Cuáles son las distintas dimensiones de la reproducibilidad? Pensamos aquí tenemos una dimensión de datos y una dimensión de análisis, y de acuerdo si utilizamos los mismos análisis, los mismos métodos y los mismos datos, nos encontramos en el campo de la reproducibilidad, que es un poco todo el camino que van a transcurrir ustedes hoy en este hackathon, en el ReproHack. Pero también hay otras dimensiones. Si usamos los mismos datos, pero métodos diferentes, vamos a lograr que nuestros análisis, nuestros resultados sean robustos. Si usamos los mismos métodos, diferentes datos, nuestros resultados y nuestros hallazgos son replicables. Y si utilizamos diferentes datos y diferentes análisis, nuestros resultados, nuestras conclusiones pueden ser generalizadas o generalizables. Pero nosotros nos encontramos aquí. Vamos a tratar de reproducir con los mismos datos y el mismo código llegar al mismo resultado. ¿Y qué puede salir mal en este proceso? Bueno, muchas cosas, realmente. Nos podemos llegar a convertir realmente en arqueólogos de nuestro propio código, intentando descifrar qué habíamos escrito, qué datos habíamos utilizado, dónde estaban localizados nuestros datos. Habíamos seguramente usado algún método que lleva aleatoriedad dentro y no le habíamos configurado adecuadamente esa aleatoriedad para que pueda ser reproducible. Hay variables que habían estado creadas, luego les borramos y no les podemos volver a reproducir de la misma manera. Entonces, la reproducibilidad nos da herramientas para que no seamos arqueólogos de nuestro propio código. Y aquí en esta imagen, es posible que si ustedes ya han investigado un poquito, hayan llegado a esta imagen, hay un espectro de reproducibilidad. No todo tiene las mismas posibilidades de ser replicados. Aquí tenemos publicaciones, por ejemplo, que no son reproducibles en un rango del espectro. Y en el otro extremo tenemos la replicabilidad completa. Y entre medio tenemos diferentes rangos, que es si damos el código y los datos, si damos un código que es completamente ejecutable en un cierto ambiente de trabajo.
Y solo para mostrarles algunos de los problemas que nos encontramos cuando revisamos artículos, esto se fue realizando en diferentes áreas científicas. Este trabajo en particular que les muestro es de Culina de este año, en el área de ecología, donde de todos los artículos que se encontraban publicados, fueron analizando cuáles tenían posibilidades de ser reproducibles. Vieron que el 73% no eran reproducibles o no estaban dando código para poder ser reproducibles. Un 5% de esos artículos no daban, no daban en absoluto ningún tipo de código. El 1% no tenía sus datos disponibles y nos quedaba un 21% que tenía el potencial de llegar a ser reproducible. Sin embargo, no se había publicado de manera que pueda ser reproducible. ¿Qué problemas tenían y dónde se encontraban las limitaciones que no permitían que sean reproducibles? Era que un 26% no utilizaba software que no es de código abierto, que no es libre, es decir, que nosotros deberíamos adquirir una licencia para poder reproducir ese trabajo. En un 56% los datos se encontraban incompletos. Entonces aquí también tenemos que empezar a discernir un poco, bueno, ¿hay algún problema de privacidad a lo mejor en poder publicar los datos o simplemente es un desconocimiento de los autores por no proveer los datos? Y en un 46% las versiones del software que se estaban utilizando no se estaba dando a los lectores del artículo, lo cual evidentemente iba a ser un problema en el momento de reproducirse. Entonces, de todo lo que se está publicando, que es muchísimo, nos encontramos con la limitación de que no se está efectivamente todavía utilizando de manera generalizada las recomendaciones desde reproducibilidad científica. Entonces aquí sí, luego de esta presentación un poco para ir introduciéndonos en tema, ahora sí voy a ir a la parte principal de mi presentación, y es algo que yo me pregunté en su momento, creo que me sigo preguntando ahora, ¿por qué es importante la reproducibilidad científica y en este caso particular computacional cuando estamos hablando de poder reproducir nuestro código con los mismos datos y obtener los mismos resultados? Aquí voy a seguir un poco la línea de Markowitz, que él nos decía, podemos llegar a pensar que necesitamos tener código reproducible porque es lo que se debe hacer, porque la ciencia necesita que esto se haga y porque el mundo sería un lugar mejor si todos hiciéramos esto. Y claro que lo sabemos, pero estas grandes premisas, estas premisas utópicas, a veces sabemos que por supuesto que son necesarias. La ciencia se basa en la reproducibilidad y deberíamos contribuir con esto, pero es un poco difícil que nos ponga en marcha y nos haga que nosotros cambiemos nuestros hábitos diarios de generación de código, de publicación de código, por estas grandes premisas que parecen intocables, intangibles. Pero él propone 5 razones egoístas que para comenzar a trabajar en reproducibilidad. Y en esto tenemos que tener en cuenta que la reproducibilidad evita desastres, nos facilita la escritura de artículos, facilita la comunicación con los revisores de nuestros artículos, permite que el trabajo continúe y mejora la reputación del investigador. Yo voy aquí a basarme en estas razones egoístas para también hacer un marco, digamos, de importancia centrado en mí, centrado en el yo como individuo, como investigadora, en el yo como mi equipo de trabajo, como los revisores que van a revisar mi trabajo, y como la comunidad, ya sea comunidad de R, la comunidad científica en la cual me encuentro inmersa. Y les voy a ir planteando una serie de recomendaciones para que ustedes tomen las que quieran. ¿Okay? En esto no les estoy intentando vender un cuento, les estoy diciendo debemos a distintos niveles relacionados con nosotros, desde una visión egoísta, no me lleven a psicoterapia, por favor, después de esta presentación, pero basándonos en algunas razones egoístas que nos van a beneficiar un poco más directamente que las grandes razones científicas para involucrarnos con reproducibilidad. Primero, nosotros cuando nos comenzamos a trabajar con reproducibilidad tenemos que
cambiar nuestros hábitos de programación. Y en esto tenemos que tener una programación más alfabetizada, es lo que se llama literate programming. Tenemos que comenzar a trabajar con comentarios, con flujos más organizados, con código que sea más elegante. Y una serie de recomendaciones que también van a escuchar muchas de estas recomendaciones a lo largo del día de hoy. Nuestros directorios tienen que ser relativos. Tenemos que comenzar a organizar nuestros directorios, tener separaciones entre los datos que son inputs, los resultados, o sea, nuestros outputs, nuestros análisis, etc. Borrar siempre caché, especificar sesiones de trabajo, setear el set seed para la aleatoriedad, que si bien hace una aleatoriedad que sea efectivamente reproducible. Vamos a comenzar a generar funciones propias y tenemos que también introducirnos a los mundos de GitHub, de GitLab, el Git que utilicemos para tener una gestión más organizada de nuestro versionado. Todo esto va a hacer que nuestro código sea más fácil, no solo para que nosotros compartamos con los distintos niveles de nuestro equipo de los revisores, sino también para nosotros mismos en el futuro. Para nuestros equipos de trabajo, estoy pensando en investigadores con los que trabajamos, investigadores juniors que se vinculan a nuestros proyectos, tesistas que tenemos permanentemente en las universidades. Lo primero que pasa y que yo me di cuenta que mis equipos también tenían que trabajar de esta manera, es que llegaban mis tesistas y yo preguntaba, bueno, ¿cómo analizó esto? En mi tarea de supervisión, me decían, no sé, o no me acuerdo, o le hice hace tiempo. Entonces, cuando tengo un código en R, es muy fácil decir, a ver, esto lo hizo de tal manera, revise esto, corrija, actualice. Entonces, sé cuáles son los procedimientos que se están haciendo. Facilita la detección de errores, y aquí es donde viene para evitar desastres. Es siempre mejor detectar un error a tiempo que ese error se convierte en un desastre cuando un artículo mejor ya está publicado. También podemos ir generando script de base para los investigadores juniors y jóvenes para que puedan ir trabajando y ya comience con ciertos análisis realizado. Tenemos control de versiones, que si queremos regresar a una versión anterior tenemos posibilidad. Nos va a facilitar en el equipo la escritura de los artículos, que también van a ver hoy en esta dirección, y facilita todo lo que es el ciclo de investigación. Continuamente hay recambio de personal. ¿Sí? En las universidades lo típico es que la gente se va a hacer maestrías, se va a hacer doctorados, dejan los proyectos, pero cuando alguien se integra al grupo de trabajo, hay una transparencia, hay colaboración entre los miembros, y es posible que la gente que se incorpora pueda retomar más ágilmente el ritmo de ese trabajo. Te quedan 5 minutos. Muy bien, perfecto. Respecto de los revisores, pensemos en revisores de revistas, de revisores de proyectos también, de los resultados de los proyectos, tribunales de tesis. Hay una transparencia en el análisis que estamos realizando. Y eso genera credibilidad y hay posibilidad que cualquier revisor, si desea, pueda verificar. Entonces, también nos va a evitar comentarios como de los típicos que recibimos en las revisiones de artículos, sea más explícito. Bueno, o sea, sí, o sea, le puedo detallar mejor en el documento, pero el revisor va a saber exactamente cómo procedí y puede darnos recomendaciones incluso un poquito más específicas. Y me pregunto si presentar artículos con nuestro código que sea reproducible, si nos da algunos puntos extras en la aceptación. Le dejo como un interrogante, mi respuesta es que definitivamente sí. De hecho, hay algunos revisores de revistas que solo revisan artículos cuando este se adjunta con sus códigos. A través de nuestra comunidad, nosotros podemos reutilizar código, podemos ya reutilizar código en artículos, código en las distintas plataformas de GitHub, de repos, donde se va abriendo el código. Podemos reconocer esa contribución y podemos citar. Entonces, esto es importante, empezar a publicar nuestro código en los repositorios abiertos que tengan un DOI citable. Por mencionarles uno, Figshare, pero hay otros de su tipo. Entonces, eso se puede localizar, se puede reutilizar y se puede citar. Y es muy importante que empecemos a ponernos en movimiento y que perdamos el miedo a publicar nuestro código y nuestros análisis. La ciencia debe ser abierta.
si hay un error es mejor que detectemos un error a tiempo y no que cerremos bajo llave en algún cajón de nuestro escritorio ese código y que solo sea accesible por nosotros, porque los errores se van a quedar ahí, pero la publicación sí va a estar abierta. Entonces, esto es un poco algunas razones, voy a decir, egoístas por seguir un poco la línea que había planteado al principio, de yo como individuo, de equipo, de los revisores, ya sea nosotros que nos encontremos como revisores o nuestra comunidad, pero en distintos momentos de nuestra vida o de nuestro quehacer, de nuestros trabajos, nos podemos encontrar a estos diferentes niveles. Entonces, mi sugerencia es, vayamos encontrando algunas razones de por qué involucrarnos con reproducibilidad científica, con Open Science, a estos distintos niveles, y tratemos de ir comentando y que esto se disperse en una comunidad más amplia. Porque definitivamente es necesario generar este cambio cultural que se representa aquí en esta balanza. Algo más, por un lado tenemos el hacer más y el publicar, digamos, mucho, o comenzamos a dedicarnos a publicar mejor, o sea, con mejores técnicas del proceso científico y que nuestros resultados sean, o sea, puedan ser replicables, lo cual evidentemente requiere un poco más de tiempo por parte de preparación y de tiempo por parte del investigador, pero van a ser resultados más confiables al final. Entonces, pongámonos en marcha y generemos este cambio cultural que necesitamos. Muchas gracias. Estoy, cuando quieran, localizable en mi correo y en mi cuenta de Twitter de Dani Vallari. Gracias a todos. Gracias, Dani.